Buenas tardes para todos mis compañeros de este curso. A continuación vamos a dar inicio a la actividad de la semana 3. Pensar como un economista. En su introducción, todo campo de estudio tiene su propio lenguaje, sus propios procesos, sus métodos de investigación y su propia forma de pensar. La economía no es diferente. Cuando el lector se embarque en el estudio de la economía, los conocimientos con los que afrontará la disciplina van a ser muy diferentes a los de su profesor. Tendrá que aprender multitud de términos nuevos, como en cualquier disciplina. También tendrá que ver cómo enfocan los economistas su trabajo y cómo se desarrollan las nuevas ideas en la materia y se refinan con el paso del tiempo. Uno de los retos a los que se enfrentan los estudiantes de economía se halla en que muchos de los términos que se emplean también se utilizan en el lenguaje a diario. Sin embargo, estos términos tienen un significado específico en economía, por lo que el reto es dejar a un lado el significado que tienen en la vida diaria y darles el significado que le dan a los economistas. Muchos de los conceptos con los que se encontrarán en este libro son abstractos. Los conceptos abstractos son aquellos que no son concretos o reales, no tienen ninguna cualidad tangible. Hablaremos, por ejemplo, de mercados, eficiencia, ventaja comparativa y equilibrio. Pero no es fácil ver físicamente estos conceptos, también hay algunos que son fundamentales en la disciplina. Si se dominan, actúan como un portal que permiten pensar como un economista. Una vez dominados, nunca se pensará de nuevo de la misma forma y nunca se verá una cuestión de la misma manera. Estos conceptos se denominan conceptos umbral. El lector puede obtener más información en el Meyer jf.ilan y el Threshold Concepts and Trouble. Cuando estudie los capítulos, observará que no siempre es fácil pensar como un economista y que habrá ocasiones en las que estará confuso y le parecerá que algunas de las ideas y conceptos que se le presentan van en contra del sentido común, es decir, son contrarios a lo que dicta la intuición. Lo que experimentará será lo que se denomina conocimientos problemáticos. No se preocupe, lo que experimentará es absolutamente normal y forma parte del proceso de aprendizaje. A medida que se avance en este proceso, recibirá nueva información que le permitirá analizar de una manera nueva y útil el mundo en el que vive. En este capítulo se analiza la metodología de esta disciplina. ¿Qué es lo que caracteriza el método en que los economistas abordan una cuestión? ¿Qué significa pensar como un economista? ¿Qué instrumentos utilizan los economistas para explicar el mundo en el que vivimos? El economista como científico. Los economistas tratan de abordar su disciplina con la objetividad del científico. Enfocan el estudio de la economía de una forma muy parecida a como el físico enfoca el estudio de la materia y el biólogo enfoca el estudio de la vida. Elaboran teorías y recogen datos para analizarlos e intentar verificarlas o refutarlas. Existe un gran debate sobre la posibilidad de que la economía llegue a ser alguna vez una ciencia, debido principalmente a que se ocupa del comportamiento humano. La esencia de cualquier ciencia es el método científico, es decir, el desarrollo y la contrastación desapasionados de teorías sobre el modo en que funciona el mundo. Este método de investigación se puede aplicar tanto al estudio de la economía de un país como al estudio de la gravedad de la Tierra o de la evolución de las especies. Como dijo en una ocasión Albert Einstein, la ciencia no es el refinamiento de reflexiones cotidianas. El empirismo. Según uno de los 10 principios de la economía, los precios suben cuando el gobierno imprime un demasiado dinero. Para hacer esta afirmación tenemos que tener algunas pruebas de que eso es realmente así. ¿Cómo han averiguado los economistas que si se imprime mucho dinero suben los precios? Los datos en los que se basa este principio son empíricos, lo cual significa que se ha recogido información por medio de la observación, de la experiencia o de la realización de un experimento con un suceso o un fenómeno, como un periodo de subida de precios, de la formulación de una hipótesis, que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, y de la contrastación de esta hipótesis. Una hipótesis es un supuesto. La palabra se deriva del griego hipotenai,
y significa suponer. Se puede desarrollar una hipótesis por medio de la observación de fenómenos o de lo que podríamos denominar razonamiento hipotético. Una vez desarrollada, el economista puede utilizar el método científico para contrastarla y ver si se puede apoyar o refutar o no existen datos para apoyarla de ninguna manera, o puede utilizar el razonamiento inductivo para explicarla. Razonamiento inductivo o deductivo. El razonamiento inductivo se refiere al proceso de observación a partir del cual se pueden formar unas pautas que sirven para probar una hipótesis que puede llevar a una teoría. En cambio, el razonamiento deductivo comienza con una teoría a partir de la cual se extrae una hipótesis. Esta se somete entonces a la observación y se confirma o se rechaza. Uno no es mejor que el otro. Son formas distintas de investigar y pueden estar estrechamente relacionadas entre sí. Lo importante es que siempre se realice cualquier investigación con un cierto grado de conciencia crítica, que no se acepten simplemente las conclusiones extraídas de la investigación, sino que se ponga en cuestión y se contrasten de nuevo. Por medio de ese proceso circular, es posible refinar y mejorar las teorías y las explicaciones, lo cual permite a su vez tomar decisiones más documentadas. Un ejemplo clásico de la relación entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo es el de la observación de los cisnes. El investigador observa un río por el que pasan unos cisnes nadando. Todos los cisnes que observa son cisnes blancos. Los datos recogidos confirman la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Se podría desarrollar una teoría sobre los motivos por los que los cisnes siempre son blancos para explicar este fenómeno. La contrastación posterior de la hipótesis podría confirmar que, según los datos, todos los cisnes son blancos, y esa hipótesis podría aceptarse durante muchos años hasta que alguien viera un cisne negro. En este momento, se rechaza la hipótesis y hay que modificar la teoría. Esto puede llevar al investigador a comenzar a preguntarse por qué la mayoría de los cisnes parecen que son blancos y por qué motivos puede haber algunos cisnes negros, lo cual puede ser de nuevo objeto de una investigación empírica. Teorías. En este libro examinaremos teorías. Las teorías se pueden utilizar para explicar algo y para hacer predicciones. La teoría de las curvas de indiferencia y de las rectas presupuestarias, que se puede utilizar para explicar la conducta del consumidor. Sin embargo, se pueden desarrollar teorías sin realizar una investigación empírica. En 1982, el Premio Nobel de Economía, Wassily Leontief, lamentó la ausencia de investigaciones empíricas sistemáticas en economía a costa de una excesiva teorización. Leontief había examinado los artículos de la American Economic Review y había observado que una elevada proporción contenía modelos que no se basaban en ningún dato y analizaban las cuestiones sin datos que las apoyaran. En cambio, los artículos basados en datos primarios generados por él, los autores, o en datos secundarios y que utilizaban contrastes estadísticos adecuados para llegar a conclusiones eran una minoría. ¿Era sensato basar las decisiones o las medidas económicas en los conocimientos generados por investigaciones que no se habían sometido a los rigores de los métodos empíricos? Se puede decir que la teorización per se es una tradición de una economía racionalista, en la cual el economista utiliza la lógica, la razón y la inducción para extraer conclusiones. Una gran parte de la lógica puede estar basada en supuestos no sustentados por ningún dato. Por ejemplo, la teoría de la conducta del consumidor postula supuestos sobre la manera en que se comportan los seres humanos cuando toman decisiones de consumo. Por ejemplo, los consumidores actúan racionalmente, prefieren una cantidad mayor o una menor y deciden sus compras basándose en el puro egoísmo. La economía empirista parte de observaciones y datos para desarrollar modelos que reflejen esos datos. Estos modelos se pueden utilizar para extraer conclusiones y realizar predicciones. Las observaciones de la conducta de los consumidores inducen a pensar que los seres humanos no actúan racionalmente cuando deciden sus compras. Se puede desarrollar modelos que representen los datos, cómo se comportan los seres humanos como consumidores, y utilizarlos para formular teorías que ayuden a realizar predicciones sobre la conducta
de los consumidores en diferentes situaciones. Aunque los datos confirmen la hipótesis, ese no es un motivo para que el economista se cruce de brazos y se relaje, contento porque ha encontrado la verdad. Las cosas cambian, se puede obtener nueva información, adquirir nuevas experiencias o realizar nuevas observaciones que refuten la hipótesis y obliguen a revisarla o refinarla. Es un proceso que nunca se acaba. El método científico: observación, teoría y más observación. La interacción entre la teoría y la observación es fundamental en la metodología adoptada en el campo de la economía. Volvamos al principio de que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Cómo pudo surgir este principio? Un economista podía vivir en un país en el que los precios subieran rápidamente y, movido por esa observación, desarrollar una teoría de la inflación. La teoría podría afirmar que la inflación es una alta cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Para contrastar esta teoría, el economista podría recoger los datos de muchos países sobre los precios y el dinero y analizarlos. Si el crecimiento de la cantidad de dinero no estuviera relacionado en absoluto con la tasa a la que suben los precios, el economista comenzaría a dudar de la validez de su teoría de la inflación. Si el crecimiento del dinero y la inflación estuvieran estrechamente correlacionados en los datos internacionales, como de hecho lo están, confiaría más en su teoría. Aunque los economistas utilizan la teoría y la observación como otros científicos, se encuentran con un obstáculo que hace que su tarea sea especialmente desafiante. En economía, a menudo es difícil hacer experimentos. Los físicos que estudian la gravedad pueden tirar muchos objetos en sus laboratorios para obtener datos con los que contrastar sus teorías. En cambio, los economistas que estudian la inflación no pueden manipular la política monetaria de un país simplemente para obtener datos útiles. Al igual que los astrónomos y los biólogos evolutivos, normalmente tienen que conformarse con los datos que le proporciona el mundo. Para hallar un sustituto de los experimentos de laboratorio, los economistas prestan especial atención a los experimentos naturales que ofrece la historia. Por ejemplo, cuando estalla una guerra en Oriente Medio que interrumpe el suministro de crudo, los precios del petróleo se disparan en todo el mundo. Esto reduce el nivel de vida de los consumidores de petróleo y sus derivados. Plantea una difícil decisión a los responsables de la política económica. ¿Cuál es la respuesta mejor? Para los científicos económicos les brinda la oportunidad de ver cómo afecta un recurso natural fundamental a las economías de todo el mundo, y esta oportunidad persiste mucho después de que hayan dejado de subir los precios del petróleo durante la guerra. En este analizaremos, pues, muchos episodios históricos. Merece la pena estudiarlos porque nos permiten comprender la economía del pasado y, a lo que es más importante, por qué nos permiten ilustrar, evaluar todas las teorías económicas actuales. Empirismo o racionalismo. ¿Cómo ocurre con muchas cosas en economía, no existe una respuesta correcta a esta pregunta? El debate entre los racionalistas queda fuera de alcance de esta introducción. Pertenece al mundo de la filosofía económica, de la naturaleza del conocimiento, de cómo lo adquirimos. Algunas cosas pueden parecer intuitivas y ya han hecho que algunas leyes o creencias gocen de un enorme respaldo y en algunos casos que estén muy arraigadas. Por ejemplo, la intuición nos dice que si sube el precio de un bien, compraremos una cantidad menor de ese bien. Desde el punto de vista racional, eso también tendría sentido y la lógica nos diría que si el precio de un bien es más alto, cambia la manera en que vemos ese bien, independientemente de que ahora podamos adquirirlo y de cómo lo veamos en relación con otros podríamos comprar y que son parecidos. Teniendo todo esto en cuenta, debemos concluir que cuando suben los precios, la cantidad comprada disminuye. Esa conclusión se podría generalizar, es decir, extender el razonamiento que hemos hecho sobre ese bien a casi todos los demás. Algunas de estas conclusiones pueden convertirse en verdades manifiestas aceptadas por la opinión pública. Por ejemplo, la idea de que una elevada proporción de las personas que solicitan prestaciones sociales son gorrones, de que si aumenta la inmigración, habría menos empleo para la población autóctona, de que el aumento de las emisiones de carbono agravaría el calentamiento del planeta o de la manera de reducir el déficit presupuestario,
es bajar los presupuestos, pueden ser todas ellas verdades ampliamente aceptadas. Los economistas son conscientes del debate entre los racionalistas y los empiristas, pero la idea de que el método científico se puede aplicar a la economía como disciplina y ayuda a mejorar nuestros conocimientos y aumentarlos, independientemente de cómo lleguemos a ellos, por medio de una observación inicial o de teorías, goza actualmente de una amplia aceptación. La economista de Cambridge, Joan Robinson, posiblemente captó muy bien el debate cuando dijo que la economía camina cogiendo con un pie en hipótesis y no contrastadas y el otro en eslóganes incontrastables. Nuestra tarea es poner por orden lo mejor que podamos en esta mezcla de ideología y ciencia. Robinson. El papel de los presupuestos. Si le preguntamos a un físico cuánto tardaría una bala en caer desde lo alto de la Torre Pisa, probablemente nos responderá suponiendo que cae en un vacío. Naturalmente, este supuesto es falso. En realidad, el edificio está rodeado de aire que ejerce una fricción sobre la bala que cae y frena su caída. Sin embargo, el físico señalará correctamente que la fricción ejercida sobre la bala es tan pequeña que su efecto es insignificante. El supuesto de que la bala cae en un vacío simplifica extraordinariamente el problema sin afectar significativamente la respuesta. Los economistas postulan supuestos por la misma razón. Estos pueden simplificar el complejo mundo y permitir comprenderlo más fácilmente. Por ejemplo, para estudiar los efectos del comercio internacional, podríamos suponer que el mundo está formado únicamente por dos países y que cada uno de ellos solo produce dos bienes. Naturalmente, en la vida real hay docenas de países y cada uno de los cuales produce miles de bienes de diferentes tipos. Pero suponiendo que hay dos países y dos bienes, podemos centrar nuestro estudio en la esencia del problema. Una vez que comprendamos el comercio internacional en este mundo imaginario de dos países y dos bienes, estamos en mejores condiciones para comprender el comercio internacional en el mundo más complejo en el que vivimos. El arte del pensamiento científico está en saber qué supuestos debemos postular. Supongamos, por ejemplo, que en lugar de tirar una bala desde lo alto de un edificio, tiráramos una pelota de playa. Nuestro físico se daría cuenta de que el supuesto de la ausencia de fricción es mucho menos exacto en este caso. La fricción ejerce una fuerza mayor en la pelota de playa que en la bala, porque la pelota es mucho mayor y además los efectos de la fricción del aire pueden no ser significantes en relación con el peso de la pelota, ya que pesa muy poco. El supuesto de la gravedad actúa en un vacío puede ser razonable para estudiar la caída de la bala, pero no para estudiar la caída de una pelota de playa. Los economistas también utilizan los diferentes supuestos para estudiar distintas cuestiones. ¿Qué ocurre con la demanda si varía el precio, pero suponemos que las rentas se mantienen constantes? Si suponemos que hay competencia perfecta en una industria, ¿qué ocurre con los beneficios a largo plazo? ¿Qué ocurre con la economía cuando el gobierno altera la cantidad de dinero en circulación si suponemos que los precios no varían mucho a corto plazo? ¿Qué ocurre a lo largo si suponemos que los precios son flexibles? Como hemos visto antes, estos supuestos deben utilizarse con cuidado y someterse a contrastes para ver en qué medida son razonables, de la misma manera que el físico considera razonable abandonar el supuesto de la fricción cuando examina el efecto de la caída de una bala desde la Torre Pisa. Los experimentos en economía. Como la economía es una ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento humano, no siempre es posible realizar experimentos de la misma manera que las ciencias físicas como la biología, la química y la física. Sin embargo, en economía existen dos grandes campos de experimentación que merecen la pena señalar. En economía se pueden realizar experimentos en un laboratorio, en que se pueden recoger datos observando el comportamiento de un individuo o de un grupo, realizando cuestionarios y encuestas, entrevistas, etc., o recogiendo y analizando los datos que existen, como los salarios, los precios, las cotizaciones bursátiles y el volumen de comercio, los niveles de desempleo, la inflación, etc. Se pueden analizar los datos en relación con el objeto de investigación y extraer conclusiones que ayuden a adquirir nuevos conocimientos o a refinar y mejorar los que existan. Las conclusiones extraídas de estos experimentos se pueden generar
En otras palabras, los resultados de los experimentos se pueden sacar del laboratorio para explicar la conducta o los fenómenos económicos y realizar predicciones. Uno de los ejemplos de cómo pueden ayudar esos experimentos de laboratorio a mejorar los conocimientos son los estudios de las personas de Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Taylor y Cass Sunstein, cuyas investigaciones han ayudado a comprender mejor cómo se forman las opiniones y se toman las decisiones, y han ofrecido un punto de vista diferente sobre los supuestos de la toma de decisiones racionales. Por ejemplo, Thaler ha realizado algunos experimentos para ver cómo responden los individuos ante diferentes preguntas sobre pérdidas y ganancias en relación con un punto de referencia. Ha observado que el hecho de tener un bien, por ejemplo, una entrada para ver un partido de fútbol, altera la disposición de los individuos a venderla, incluso a un precio significativamente más alto que el que pagaron. Tras observar sistemáticamente esta conducta en una serie de experimentos, Thaler ha acuñado el término efecto dotación para explicar la conducta y actualmente se acepta en general que este efecto existe y contradice los supuestos de la conducta racional en economía. En el capítulo 5 examinaremos más detalladamente esta cuestión. Thaler ha trabajado con Kahneman y Tversky y han ampliado la teoría para distinguir entre los bienes que se tienen para comerciar y los que se tienen para utilizarlos. Según estos autores, el efecto dotación no es universal, es más fuerte cuando los bienes se tienen para utilizarlos. Muchas gracias por su tiempo y una feliz tarde.